Hola, nosotros somos el grupo 4 y vamos a hablar de la lectura del fin del arte. La lectura habla de demasiadas cosas, pero especialmente una que me llamó mucho la atención fue la parte de rellenar, y es como esas características que dice Gadamer que necesita el espectador para poder participar en una experiencia artística. Y el rellenar para mí lo relacioné mucho más a esa capacidad imaginativa que tiene el espectador, que puede llegar mucho más allá de lo que le dice la obra de arte, y por eso en ese punto es que se crea la unidad. Una de las citas que me pareció más importante fue cuando él dice como vemos y oímos más allá de una imagen, pasando por lugares más débiles o huecos, la rellenamos, y en esta participación forzosa inicia la obra de arte su auténtica realidad. Entonces desaparece todo contraste entre lo mío y lo suyo, toda contradicción entre lo que el artista quería decir y lo que el receptor capta de ello, se funden en una sola cosa. Y desde ese momento comienza la unidad, y es en el momento en el cual la idea que está representando la obra de arte puede llegar a transmitirse. Sí. A mí me parece, bueno, también relacionado con lo que tú dices, me parece muy interesante pues dos cosas. La primera, cuando él habla también pues de la poesía, por ejemplo, que él dice que la poesía nunca cambia, su estructura es la misma, pero el efecto sí cambia. Y eso está relacionado con lo que tú estás diciendo, porque se crea como esa comunión entre la obra, esa comunicación entre la obra y el espectador, que era también lo que Gadamer decía, de que en la medida en que uno se reconoce a uno mismo en eso, pues es más familiar y uno establece una comunicación más fácil entre la obra y uno. Y también lo que decía al final, de que, pues en términos resumidos, que entre haya vida y mientras que el hombre se manifieste en el mundo y mientras que haya vida, el arte va a existir. Porque me parece muy interesante que él plantea el arte, pues yo lo veo así como que está arraigado a la vida, porque es una manifestación de vida, es una forma de vivir. Entonces es como la manifestación de mi mundo, de una idea que yo tengo de ese mundo, de cómo vivo yo, transmitida pues en la obra, en un objeto, y a un espectador cuando adquiere sentido para ese espectador. Entonces pues me pareció muy chévere eso, de mientras que haya vida, el arte seguirá existiendo. Seguramente pues cambiando de diferentes maneras, pero... Sí, lo que dice en realidad es que el arte nunca se va a acabar. Exacto. Sino que se transforma. Exacto, se transforma. A mí la parte que me causa como, no sé, curiosidad o algo así es la parte en la que habla de la arquitectura, como recordando que la arquitectura tendía a ser parte de las bellas artes, pero que con la transformación del tiempo, la poesía, la pintura y todas otras artes siguieron siendo artes, pero habla de que la arquitectura como que se limitó, y de hecho hay una parte en la que dice aquí el artista es menos libre. Entonces es como que habla de que el arquitecto ya no es el artista que antes solía ser, sino que ahora el artista está como relegado, queda relegado a lo que tiene que cumplir, la función que tiene que cumplir el edificio, o el funcionamiento que tiene que tener, o el entorno en el que está situado, y no es tan libre precisamente. Sí, también por lo que hablábamos hoy en clase, que la arquitectura trabaja mucho más con la materia. Desde el momento en que tú trabajas con cosas tan físicas como la materia, ya se vuelve, ya como que genera ciertas barreras y ya no es tan libre. Y que también es un lugar diseñado para, o sea, tiene que tener una función, una función es albergar a las personas, y pues en ese sentido tampoco puede ser tan antiguo. Y él dice acá, y seguramente el arte del arquitecto consiste en acomodarse a las condiciones espaciales y conseguir una nueva ordenación. Pues lo que decíamos de que ya está sujeto a, y que sujeto a algo, y porque trabaja con el espacio, Aunque hay un punto, no me acuerdo muy bien si es en esta lectura, pero hay un punto donde Gadamer dice que al mismo tiempo la arquitectura es un arte donde el espectador puede entrar dentro de la obra y puede recorrerla. Entonces esa experiencia también le da como muchísimo más libertad que la experiencia que puede llegar con una pintura o con Un poema, música. Es que yo creo que la diferencia está, pues según lo que estamos diciendo, como en la creación o sea, porque digamos, yo también pienso que la arquitectura, o yo pienso que la arquitectura adquiere sentido cuando el hombre entra en relación con ella, igual que con la obra de arte, pero digamos que... cuando hay un espectador. Exacto.
Pero sí, digamos no tiene la obra de sentido. arte, la obra de No arte tiene no, significado. sí, no puedes entrar en ella, pues no, pues... Son diferentes tipos de relaciones y escalas, ¿no? Ujú. La música es una escala y una relación. Pero, exacto, pero existe. Pero O sea, en el proceso el arquitecto se ve afectado, pero si él logra transmitir un mensaje o una manifestación del mundo, como digo yo, de forma correcta, como una obra de arte, va a tener el mismo efecto. Solo que en la obra de la arte es misma a través cualidad de la obra de arte y el edificio Y el deja efecto. de, o sea, entonces ya no sería esto que dice la lectura de que el artista sería menos libre, sino que sigue siendo igual de libre. Lo que pasa es que tiene que tener otras condiciones y otras cualidades diferentes a las de la pintura, la poesía, la música. O bueno, O tal igual vez- es, la libertad está más en la parte del espectador que la del artista. El artista tiene muchísimas más condiciones porque tiene un espacio determinado, tiene una función determinada. En cambio, la experiencia artística del espectador dentro de una obra arquitectónica ya puede llegar a ser mucho más libre. Y el artista también se ve condicionado, uno no cree, pues uno dice el arquitecto porque por el espacio, por una función, la mayoría de veces, pero el artista también, solo que por materiales, por ejemplo, de pronto en menor medida, pero Y esa es la experimentación en la que en nuestras clases asumo que nos incitan. Bueno, gracias.